Cómo un país pasó de ser una democracia estable a vivir bajo una de las dictaduras más brutales de América Latina. El 11 de septiembre de 1973, Chile cambió para siempre. Un golpe de Estado militar, liderado por el general Augusto Pinochet, derrocó al gobierno de Salvador Allende, marcando el inicio de un régimen de terror que se extendería por 17 años. Miles de personas fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas, mientras el país vivía bajo el control de una dictadura implacable. Acompáñennos en este recorrido por la dictadura chilena, una historia de represión, crímenes de Estado, cambios económicos y una lucha incansable por la justicia y la memoria. A finales de la década de 1960, Chile era un país marcado por una profunda desigualdad social y una creciente polarización política. El sistema democrático chileno, que había sido un ejemplo de estabilidad en América Latina, comenzó a enfrentar desafíos cada vez mayores. En medio de este panorama, surgió una figura que cambiaría la historia del país: Salvador Allende. Allende, médico de profesión y político de larga trayectoria, había sido uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile y un firme defensor del marxismo. Durante años, había intentado llegar a la presidencia sin éxito. Finalmente, en las elecciones de 1970, logró la victoria con el 36% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente socialista elegido democráticamente en el continente americano. Sin embargo, su llegada al poder estuvo lejos de ser tranquila. En un sistema electoral donde el Congreso tenía la última palabra en caso de que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, Allende necesitó el respaldo de los parlamentarios para asumir el cargo. A pesar de la intensa oposición de los sectores conservadores y del gobierno de los Estados Unidos, que temía que Chile se convirtiera en una nueva Cuba, el Congreso ratificó su elección. Pero la batalla apenas comenzaba. Desde su primer día en el cargo, Allende impulsó un ambicioso programa de reformas que incluía la nacionalización de las minas de cobre, la reforma agraria y la estatización de la banca. Estas medidas contaban con gran apoyo popular, pero también generaban la furia de la élite económica y de los inversionistas extranjeros, en especial de las empresas estadounidenses que controlaban gran parte de los recursos chilenos. La Casa Blanca, bajo el mando de Richard Nixon y con Henry Kissinger como su estratega, consideró inaceptable la presencia de un gobierno socialista en Sudamérica y decidió tomar medidas drásticas para desestabilizarlo. A través de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, los Estados Unidos comenzaron a financiar campañas de desinformación contra Allende, apoyaron huelgas empresariales para paralizar la economía y fomentaron el caos interno. En 1972, las sanciones económicas impuestas por Washington, junto con la caída de los precios del cobre, provocaron una grave crisis en Chile. La inflación se disparó, los productos básicos escaseaban y las protestas se intensificaron en las calles. El país estaba al borde del colapso y la posibilidad de un golpe de Estado se hacía cada vez más real. Los sectores militares comenzaron a mostrar su descontento, mientras que en el Congreso y en la prensa se hablaba abiertamente sobre la necesidad de derrocar a Allende. En este contexto, el jefe del ejército, René Schneider, intentó frenar cualquier intento de golpe defendiendo la legalidad constitucional. Su postura le costó la vida. En octubre de 1970, fue asesinado en un atentado planeado por sectores de ultraderecha con la participación de agentes de la CIA. Paradójicamente, su muerte generó una ola de indignación que facilitó la asunción de Allende, pero también dejó claro que su gobierno enfrentaría una feroz resistencia. En los años siguientes, la presión sobre Allende aumentó. En 1973, la crisis política y económica alcanzó su punto máximo. Las huelgas paralizaron el país.
Los enfrentamientos entre grupos políticos se intensificaron y la oposición al gobierno se organizó con apoyo de sectores militares. En junio de ese año, un primer intento de golpe de Estado fracasó, pero dejó en evidencia que el ejército estaba dividido y que algunos oficiales ya planeaban tomar el poder. En este escenario de incertidumbre, Salvador Allende confiaba en pocos hombres dentro de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos era un general de prestigio que hasta ese momento había sido leal al gobierno, Augusto Pinochet. Lo que Allende no sabía era que, en secreto, su supuesto aliado ya estaba preparando el golpe definitivo que acabaría con su gobierno y sumiría a Chile en una de las dictaduras más brutales de la historia de América Latina. La mañana del 11 de septiembre de 1973, Santiago de Chile despertó con un ambiente tenso, pero pocos imaginaban que en cuestión de horas el país cambiaría para siempre. Desde temprano, las radios comenzaron a transmitir comunicados de las Fuerzas Armadas, anunciando que el gobierno de Salvador Allende debía rendirse. Lo que al principio parecía un intento más de presión de la oposición, rápidamente se transformó en un golpe de Estado en marcha. Los militares tomaron posiciones estratégicas en la capital, ocupando medios de comunicación, ministerios y puntos clave de la infraestructura nacional. Tanques avanzaban por las calles, mientras aviones de combate sobrevolaban la ciudad. El epicentro de la resistencia era el Palacio de la Moneda, donde Allende y un grupo de colaboradores se atrincheraron, decididos a defender el gobierno democrático hasta el final. En medio del caos, Allende intentó contactar a las Fuerzas Armadas para negociar una salida pacífica. Se dice que pidió hablar con el general Augusto Pinochet, a quien consideraba un hombre leal. Sin embargo, en ese momento, Pinochet ya estaba al mando del golpe, coordinando los movimientos militares y asegurándose de que la caída de Allende fuera inevitable. A las 11 de la mañana, los militares lanzaron un ultimátum. El presidente debía rendirse o el palacio sería bombardeado. Allende rechazó la propuesta y minutos después, aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea Chilena comenzaron a disparar misiles contra la Moneda. En el interior del edificio, el fuego y la destrucción se extendían mientras los soldados se preparaban para la invasión final. Alrededor de la 1 de la tarde, con el palacio en llamas y rodeado por tropas golpistas, Salvador Allende tomó una decisión que marcaría la historia. Con su fusil en mano, el arma que le había regalado Fidel Castro, se quitó la vida antes de caer en manos de los militares. Su último mensaje al pueblo chileno, transmitido por radio en medio de los bombardeos, fue un llamado a la resistencia y a la esperanza en un futuro mejor. Con la muerte de Allende, el golpe de Estado se consolidó. En cuestión de horas, los militares declararon el estado de sitio y establecieron una junta militar liderada por el general Augusto Pinochet. Comenzaba así un régimen que se extendería por 17 años y que sumergiría a Chile en una era de represión, miedo y violencia. La comunidad internacional observó con horror lo que ocurría en Chile. Si bien algunos gobiernos condenaron el golpe, otros, como los Estados Unidos, celebraron la caída de Allende. Más tarde, documentos desclasificados revelarían que la CIA no solo apoyó el golpe, sino que había trabajado activamente para desestabilizar su gobierno desde el principio. La brutalidad con la que se llevó a cabo la toma del poder dejó claro que el nuevo gobierno no tendría piedad con sus opositores. Mientras los restos de la Moneda aún humeaban, los militares comenzaron una cacería masiva contra cualquier persona que pudiera representar una amenaza al régimen. La dictadura de Pinochet había comenzado y con ella una de las etapas más oscuras de la historia de Chile. Con el golpe de Estado consumado, Chile se convirtió en un país gobernado por el terror.
Desde el primer día, el régimen de Augusto Pinochet emprendió una cacería brutal contra todos aquellos que fueran considerados enemigos del nuevo gobierno. No importaba si eran políticos, estudiantes, artistas, sindicalistas o simplemente ciudadanos que expresaban su descontento. Cualquiera que representara una amenaza para la dictadura era perseguido. Las Fuerzas Armadas y la policía iniciaron operativos masivos, arrestando a miles de personas en todo el país. Muchos fueron llevados al Estadio Nacional de Chile y al Estadio Chile, que se convirtieron en centros de detención y tortura. Uno de los casos más emblemáticos fue el del músico Víctor Jara, quien fue arrestado y llevado al Estadio Chile. Ahí fue brutalmente torturado, le rompieron las manos y finalmente fue ejecutado con más de 40 disparos. Su cuerpo fue arrojado a las calles como una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a desafiar el régimen. Los métodos de tortura utilizados por la dictadura eran indescriptiblemente crueles. Golpes, choques eléctricos, submarino seco y húmedo, violaciones y mutilaciones eran parte del repertorio de horror con el que los militares buscaban obtener información y sembrar el miedo. En muchos casos, las víctimas eran asesinadas y sus cuerpos desaparecidos para siempre. Se estima que más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura, mientras que otras 38 fueron detenidas y torturadas. La Policía Secreta del régimen, la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, fue la encargada de coordinar la represión. Esta organización, liderada por Manuel Contreras, operaba con total impunidad, llevando a cabo asesinatos dentro y fuera de Chile. Uno de los casos más impactantes fue el de Orlando Letelier, un exministro del gobierno de Allende que había logrado exiliarse en los Estados Unidos. En 1976, la DINA colocó una bomba en su automóvil en Washington, D.C., asesinándolo junto a su asistente. Otro caso emblemático fue el de Carlos Prats, excomandante en jefe del ejército y antecesor de Pinochet. Prats se exilió en Argentina con la esperanza de escapar del régimen, pero en 1974, la DINA lo asesinó junto a su esposa con una bomba colocada en su automóvil. La dictadura no solo perseguía a sus enemigos dentro del país, sino que extendía su mano asesina más allá de las fronteras de Chile. Uno de los episodios más aterradores de la dictadura fue la colaboración de Chile con otras dictaduras latinoamericanas a través del llamado Plan Cóndor. Este plan, coordinado por las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, permitía la cooperación entre sus servicios de inteligencia para secuestrar, torturar y asesinar opositores políticos en cualquier país de la región. A través de este mecanismo, cientos de personas fueron desaparecidas y ejecutadas en el más absoluto secreto. El horror de la dictadura también se extendió a la colonia Dignidad, una secta fundada en el sur de Chile por Paul Schaefer, un exmilitar nazi. Bajo la protección del gobierno de Pinochet, este lugar se convirtió en un centro de tortura y abuso, donde opositores al régimen eran llevados para ser brutalmente castigados. Además, la secta albergaba una red de abuso infantil, donde decenas de niños fueron víctimas de explotación sexual. Durante años, la colonia Dignidad operó con total impunidad, hasta que en los años 2000 se comenzaron a destapar los horrores que ahí ocurrieron. El miedo y la censura se convirtieron en parte del día a día de los chilenos. Las universidades fueron intervenidas, los libros considerados subversivos fueron quemados y cualquier forma de oposición era aplastada de inmediato. Incluso dentro del propio ejército había quienes se oponían a Pinochet, pero la dictadura no perdonaba la traición. Uno de los casos más impactantes fue el del general Alberto Bachelet, padre de la futura presidenta Michelle Bachelet. Bachelet se opuso al golpe y fue arrestado, torturado y finalmente asesinado en prisión.
Durante 17 años, Chile vivió bajo la sombra de la represión. La sociedad se dividió entre quienes apoyaban el régimen y quienes vivían con el miedo constante de ser la próxima víctima. Pero incluso en medio del horror, la resistencia nunca se apagó por completo. En los próximos años, el descontento iría creciendo, hasta que finalmente la dictadura comenzara a tambalearse. Mientras la dictadura de Augusto Pinochet imponía el terror en las calles, en el ámbito económico se implementaba un modelo que cambiaría para siempre la estructura del país. Bajo la influencia de un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys, Chile se convirtió en un laboratorio del neoliberalismo. Desde el inicio del régimen, la dictadura se alineó con los intereses de la élite económica y las grandes corporaciones. Se desmontó el modelo socialista de Salvador Allende y se implementaron políticas de libre mercado, privatización masiva y reducción del gasto público. El objetivo era transformar a Chile en una economía de mercado abierta al mundo, eliminando la intervención del Estado y apostando por la inversión privada. Uno de los principales arquitectos de estas reformas fue el economista Sergio de Castro, quien lideró la implementación de un paquete de medidas que incluía la privatización de empresas estatales, la eliminación de aranceles, la liberalización del sistema financiero y la flexibilización laboral. A corto plazo, estas políticas atrajeron inversión extranjera y redujeron la inflación, pero también generaron profundas desigualdades. Una de las reformas más radicales fue la privatización del sistema de pensiones. En 1981, Chile se convirtió en el primer país del mundo en reemplazar su sistema público de jubilaciones por un sistema de cuentas individuales administradas por empresas privadas, conocidas como administradoras de fondos de pensiones, AFP. Se prometió que los trabajadores recibirían pensiones equivalentes al 70% de sus salarios, pero con el tiempo se demostró que la mayoría apenas alcanzaba el 40%. Mientras tanto, los militares y policías mantuvieron un sistema de pensiones privilegiado, con jubilaciones equivalentes al 100% de sus ingresos. El modelo neoliberal chileno fue celebrado por organismos internacionales y economistas conservadores. Se presentaba como un milagro económico en América Latina, especialmente en comparación con los países vecinos que sufrían crisis inflacionarias. Sin embargo, detrás de las cifras optimistas había una realidad menos glamorosa. En 1982, Chile enfrentó una grave crisis económica debido a la desregulación extrema del sistema financiero. El país cayó en una recesión que obligó a la dictadura a intervenir el mercado, rescatando bancos privados con dinero público. Paradójicamente, el Estado, que había sido minimizado bajo la doctrina de los Chicago Boys, tuvo que salir al rescate del sector financiero para evitar el colapso total. Mientras las cifras macroeconómicas mostraban estabilidad, la desigualdad social se profundizaba. La brecha entre ricos y pobres se hizo aún más grande y los beneficios del crecimiento económico no llegaban a la mayoría de la población. El acceso a la educación y la salud se volvió cada vez más limitado, ya que muchas de estas áreas fueron privatizadas y quedaron fuera del alcance de las clases trabajadoras. A pesar de los problemas, Pinochet utilizó los éxitos económicos de su gobierno como una de sus principales estrategias para mantenerse en el poder. Su discurso se basaba en la idea de que, gracias a su liderazgo, Chile se había convertido en un país estable y próspero. Sin embargo, la estabilidad era relativa. A medida que pasaban los años, el malestar social crecía y las voces de protesta comenzaban a hacerse escuchar, incluso en medio de la represión. El modelo económico chileno bajo Pinochet sentó las bases del sistema que el país mantiene hasta la actualidad.
Mientras algunos lo defienden como la clave del éxito chileno en comparación con otros países de la región, otros lo critican como un sistema que perpetuó la desigualdad y favoreció a una élite privilegiada. Con el tiempo, las protestas y el descontento social demostrarían que el modelo, aunque económicamente eficiente para algunos, no era sostenible a largo plazo. Pero mientras la economía se convertía en un tema de debate, la dictadura comenzaba a mostrar signos de desgaste. En las sombras se preparaba un movimiento que pondría fin al régimen y abriría las puertas a la democracia. A medida que la década de 1980 avanzaba, el régimen de Augusto Pinochet comenzaba a tambalearse. La represión y el miedo seguían presentes, pero la resistencia crecía en silencio. Las organizaciones de derechos humanos, estudiantes y trabajadores empezaron a desafiar abiertamente al régimen, mientras que la comunidad internacional incrementaba la presión contra el gobierno chileno. Las imágenes de las violaciones a los derechos humanos y los testimonios de los exiliados revelaban al mundo la brutalidad de la dictadura. En 1983, una grave crisis económica golpeó al país, con una caída del Producto Interno Bruto y un aumento del desempleo. Las protestas masivas se multiplicaron, y Pinochet se vio obligado a adoptar algunas medidas para calmar los ánimos, como la apertura parcial de espacios de participación política. Sin embargo, el malestar social no disminuía, y la presión por un cambio se hacía cada vez más fuerte. El momento decisivo llegó en 1988, cuando la dictadura organizó un plebiscito para decidir si Pinochet continuaría en el poder por 8 años más. Confiado en su control sobre el aparato estatal y el miedo que todavía inspiraba, Pinochet esperaba una victoria fácil. Sin embargo, la campaña del no, liderada por una amplia coalición de partidos políticos y movimientos sociales, logró movilizar a la población a través de un mensaje de esperanza y democracia. El resultado fue contundente. El 55% de los votantes rechazó la continuidad de Pinochet. Derrotado en las urnas, el dictador se vio obligado a aceptar una transición hacia la democracia. Sin embargo, se aseguró de dejar tras de sí un entramado institucional que protegiera sus intereses y los de su círculo cercano. En 1989 se realizaron elecciones democráticas y Patricio Aylwin fue elegido como el primer presidente tras la dictadura. Aunque Pinochet dejó la presidencia en 1990, no se retiró completamente del poder. Gracias a una constitución diseñada a su medida, mantuvo el cargo de comandante en jefe del ejército hasta 1998 y posteriormente se aseguró un escaño como senador vitalicio, lo que le garantizaba inmunidad judicial. Desde esta posición, continuó influyendo en la política chilena y protegiendo a aquellos que habían colaborado con su régimen. Sin embargo, su impunidad no sería eterna. En 1998, durante un viaje a Londres, fue arrestado a petición del juez español Baltasar Garzón, bajo cargos de crímenes contra la humanidad. Este arresto marcó un giro en la percepción internacional sobre la dictadura chilena y abrió la puerta para que, en su propio país, se iniciaran investigaciones sobre los crímenes cometidos durante su gobierno. Después de más de 500 días en prisión domiciliaria en Londres, Pinochet fue liberado por razones humanitarias debido a su delicado estado de salud y regresó a Chile. A su llegada, sorprendentemente, mostró una recuperación milagrosa, caminando sin dificultad. Este episodio fortaleció la convicción de muchos de que había fingido su estado para evitar la justicia. Durante los años siguientes, la imagen de Pinochet siguió dividiendo a Chile. Mientras algunos lo veían como el salvador que había evitado que el país cayera en el comunismo, otros lo recordaban como un dictador sanguinario que había violado sistemáticamente los derechos humanos. En 2006, falleció el 10 de diciembre,
Irónicamente, el Día Internacional de los Derechos Humanos, sin haber enfrentado un juicio definitivo por sus crímenes. El fin de la dictadura no significó el fin de su legado. La transición a la democracia fue difícil y marcada por concesiones y acuerdos que permitieron a muchos responsables de la represión eludir la justicia. Aún así, con el tiempo, la sociedad chilena ha ido reconstruyendo su memoria histórica, reconociendo a las víctimas y buscando la verdad sobre los horrores del pasado. La dictadura de Augusto Pinochet dejó una marca imborrable en la historia de Chile. Fue un régimen de represión y violencia que cobró miles de vidas, destruyó familias y sometió a la sociedad a un estado de miedo constante. Sin embargo, también fue un periodo que transformó profundamente el país, dejando un legado económico y político que aún hoy genera debate. Décadas después de su caída, Chile sigue enfrentando las consecuencias de esos años oscuros. La memoria de las víctimas sigue viva y la lucha por la verdad y la justicia continúa. A pesar de los intentos de algunos sectores por minimizar los crímenes del régimen, la historia ha dejado claro que el precio de la dictadura fue demasiado alto. La dictadura chilena es un recordatorio de lo frágil que puede ser la democracia cuando el poder se concentra en unas pocas manos y se ignoran los derechos fundamentales. Aprender de la historia es la única manera de evitar que los errores del pasado se repitan. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.